Buenos días. ¿Preparados? Buenos días, buenas tardes. Es que falta un minuto para mediodía. Bueno, hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor. Hoy tendremos el estudio en la carta de los Hebreos. Los Hebreos, capítulo 11, versículo 8 al 19, hermanos. En la carta de los Hebreos, capítulo 11, versículos 8 al 19, vamos a estar leyendo versículo a versículo y vamos a estar estudiándolo punto por punto, hermanos. Como introducción, hermanos, recordemos que esta carta toda la carta de Hebreos tiene como el propósito principal dar a conocer la supremacía de Cristo, que Cristo es superior a todo. Y que el viejo pacto en los cuales el judaísmo había vivido hasta la venida del Mesías había acabado. Que el viejo pacto, la ley de Moisés, se había cumplido con Jesucristo, que ya no tenía vigencia. Y que ahora estamos en el nuevo pacto, que es en la fe en Jesucristo. Ese es el nuevo pacto, la fe en Jesucristo. Y el escritor en toda la carta de Hebreos da como una comparación de cómo Jesucristo es mayor que los ángeles, mayor que la ley, mayor que absolutamente todo. Y hemos estudiado en el capítulo 10 de que Jesús fue el sacrificio perfecto y fue el último sacrificio, porque es el sacrificio que vale para todo, el perdón de pecados presentes, pasados y futuros y por toda la humanidad. Ya no hay más sacrificios. Pero los judíos que se habían convertido al cristianismo, muchos estaban dudando de la fe en Jesús, de la fe en el nuevo pacto sellado por la sangre de Jesús, que querían regresar a las prácticas del judaísmo. Los judíos también, muchos empezaban a tener un poco de miedo, de incertidumbre, porque empezó la persecución de los cristianos. Y como ellos eran judíos convertidos al cristianismo, pues iban a ser perseguidos. Por eso el escritor en el capítulo 11 nos describe, nos pone los ejemplos de los personajes de la fe. La vez pasada que yo estuve acá, estudiamos que la fe es la certeza de lo que no se ve, es la confianza plenamente en Dios. Porque muchos pueden tener fe en muchas cosas, pero nosotros tenemos la fe en Dios. Vimos ejemplos de Abel, de Enoc, de Noé, y ahora vamos a estudiar el ejemplo de Abraham y Sara. Los judíos a quien el escritor les escribió esta carta, estos judíos cristianos que se habían convertido a Cristo, hermano, sabían hasta de sobra quién era Abraham, el patriarca de la nación de Israel. Estos israelitas sabían quién era Abraham. Y cuando el escritor les pone en la carta el ejemplo de Abraham, muchos estaban muy atentos, porque Abraham es el padre de la fe. En Abraham venía la promesa de la nación de Israel y que de su descendencia iba a bendecir todas las naciones, de su simiente de Abraham iba a bendecir a todas las naciones. Y esto ocurrió por medio de Jesucristo. ¿De dónde vino Jesucristo? Nació a través de María. María viene de la línea de David, del rey David. Se cumplió la profecía cuando el profeta le dijo a David que su legado iba a reinar para siempre. Y esto se cumplió en la promesa en Jesucristo.
Por eso, desde Abraham se prometió que iba a través de su descendencia, iba a bendecir a todas las naciones y la bendijo con Jesucristo. Hermanos, vamos a leer el versículo 8. El versículo 8 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe que tenía Abraham en Dios, hermanos, él obedeció. La fe produce obediencia, hermanos. Muchos piensan que tener fe es que llueva oro, que haga manifestaciones extrañas, que... No, hermanos. La fe que aparece aquí, la fe bíblica, produce obediencia. ¿Obediencia a quién? A Dios. Abraham salió de su lugar de residencia de la ciudad de Ur. Ur era una ciudad importante porque está cerca del mar. En ese tiempo la ciudad de todo por donde estaba Babilonia era una ciudad importante y próspera, hermanos. ¿Quién quisiera irse de una ciudad próspera donde tenga una buena vida? Pero también tenía un problema, que era politeísta. Y Dios exige solamente adoración a Él. Toda su vida viviendo ahí Abraham, pero Dios tenía propósitos para él. La voluntad de Dios para la vida de Abraham era diferente a que siguiera viviendo allí. Abraham salió sin saber a dónde iba. Él obedeció, hermanos. Confió en Dios. ¿Se imaginan qué pensaron los amigos, los vecinos, la familia de Abraham, los conocidos de Abraham, cuando éste les dijo que Dios le había hablado y que tenía que irse de Ur? ¿Cómo te vas a ir de una ciudad tan buena, tan próspera, tienes una vida cómoda? ¿Por qué te vas? Quizás muchos lo llamaron loco, tonto, imprudente. Pero Abraham sabía por qué estaba saliendo, hermanos. Abraham, al salir de la ciudad de Ur, era el inicio para el cumplimiento de muchos propósitos de Dios en su vida. Era hacer la voluntad de Dios. Quizás Abraham tuvo miedo, quizás dudó, quizás no sabemos cuánto tiempo tardó, no sabemos, porque la palabra de Dios, que es la Biblia, no nos dice nada. Pero lo que sí sabemos es que Abraham tuvo la fe suficiente en Dios para salir de Ur. Abraham tuvo la fe en Dios para decir: está bien, Señor, voy a salir. Voy a caminar de tu mano. Obedeció a Abraham, hermanos. La fe en Dios que Abraham tenía era una confianza plena y absoluta que Dios tenía el control. Abraham caminó con Dios con los ojos vendados. No sabía dónde iba a ir. No sabía dónde iba a ir. Hermanos, también nosotros tenemos que tener esa fe en Dios. Porque esta fe va a generar obediencia a la voluntad de Dios. ¿Y cómo encontramos nosotros la voluntad de Dios? A través de la palabra de Dios. Muchos nos preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios de que vaya a la iglesia o no? Es la voluntad de Dios. Hemos leído unas semanas antes que debemos de congregarnos. Para los que son solteros, es la voluntad de Dios que tengan que se casen. Es la voluntad de Dios. Elijan bien. Es la voluntad de Dios de los esposos, amar a sus esposas con un amor sacrificial, un amor como el que mostró Cristo a sus esposas. Sí, es la voluntad de Dios, que el esposo debe sacrificarse por la esposa. ¿Es la voluntad de Dios que los hijos obedezcan a los padres? Claro que es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios está guiando nuestra vida. ¿Estamos cumpliendo los propósitos de Dios en nuestra vida? ¿O
nuestra vida está siendo guiada por nuestras emociones, por nuestras ideas, por nuestra cultura? ¿Por qué? ¿Quién guía tu vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por quién te dejas llevar? Cuando haces las cosas, ¿por qué lo haces? ¿Para quién lo haces? Quizás muchos tenemos que dejar de vivir en contra de la voluntad de Dios en muchos aspectos de nuestra vida. Hermanos, tengamos fe en Dios y en sus propósitos para cada uno. Tenemos que ser obedientes y dejar todo aquello que está en contra de su voluntad. De algo estoy seguro que la Biblia lo dice. Estoy seguro que la Biblia dice que hay voluntades generales de Dios para todas las personas. Y una de las voluntades de Dios es que dejemos de vivir en pecado. Que creamos en Jesucristo para salvación, que creamos a Jesucristo como el dueño de nuestra vida, Señor de nuestra vida. Esto es una voluntad general del Señor, para que el hombre tenga salvación. También para que el hombre tenga una relación personal con cada uno de nosotros. Nosotros no profesamos una religión, nosotros profesamos una relación con Dios que solamente la obtenemos a través de Jesucristo. No porque nosotros lo inventamos, sino porque la palabra de Dios, su palabra, la Biblia, lo dice. Y nuestra guía es la Biblia. Hermanos, otra de las voluntades del Señor es que ya siendo creyentes es que vivamos en santidad, que luchemos contra el pecado, que obedezcamos sus mandamientos. Y aparte hay propósitos específicos, la voluntad del Señor, hay cosas específicas para cada uno. Y ustedes, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración, van a entender esos propósitos, esa voluntad de Dios para su vida. Para la iglesia, ¿cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? Predicar el evangelio de Jesucristo, amarnos unos a los otros, velar los unos para los otros, llorar con los que lloran y gozarnos con los que gozan, dice la palabra del Señor. Muchas veces pensamos, somos jóvenes y tenemos mucha vida por delante, podemos hacer y deshacer con nuestra vida. No, desde jóvenes debemos de aprender de que debemos de guiarnos por la palabra de Dios, que debemos dejarnos guiar por la voluntad de Dios, porque sí puedes ser joven, pero si no te dejas guiar por la voluntad de Dios, y no solo a los jóvenes, a todos, si no nos dejamos guiar por la voluntad de Dios, si no obedecemos la voluntad de Dios, vamos a tener consecuencias muy duras. El pecado acarrea consecuencias duras, difíciles, heridas. El versículo 9 y 10, hermanos, dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe que tenía Abraham en Dios, hermanos, tuvo su mirada en el reino de Dios, en el cielo. Él no vivía afanado para hacerse rico y preocupado de perder los bienes materiales. Su confianza estaba en Dios. Él estaba seguro que esta vida en la tierra es pasajera y que Dios iba a proveer todo. Claro, él trabajó, hermanos, no crean ustedes que vivir por fe es ser vago, no. Claro, él trabajó y tuvo muchos bienes materiales, nos dice en Génesis. Entonces, hermanos, vivir por fe, tener la fe puesta en lo eterno, en el reino de Dios, no es una excusa para ser vago y decir, yo voy a vivir por fe y que llueva y no voy a trabajar. No, hermanos, hay que trabajar. La misma Biblia nos dice que tenemos que trabajar para comer. No malinterpretemos la Biblia, hermanos. Hay que trabajar, pero teniendo la fe puesta en Dios, que Él tiene cuidado de nosotros y Él siempre nos va a proveer. Abraham tuvo su mirada en lo eterno, en el reino de Dios, y vivió como un peregrino en la tierra prometida,
junto a su hijo Isaac y su nieto Jacob, coherederos de la promesa de Dios. Nosotros como verdaderos cristianos tenemos que tener la misma fe en Dios y poner nuestra mirada en lo eterno, en el reino de Dios. Jesucristo dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, añadidura. Él va a proveer. Hermanos, les voy a dar una buena y una mala noticia. Depende de la perspectiva de cada uno. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Pero lo importante es saber a dónde vamos. ¿Qué vamos a hacer después de que este cuerpo mortal muera aquí en la tierra? Vamos a morir y nada se va a llevar. Se murió el dueño de ¿cómo se llama? De la manzanita, de Apple aquí en España. No se llevó nada, hermanos. ¿Se va a morir Elon Musk? ¿Se va a llevar algo? No se va a llevar nada. ¿Se va a morir alguna persona que vive al día? Pues también no se va a llevar nada. Por eso le digo, todos algo está seguro. Vamos a morir, hermano. Pero debemos de, en este tiempo que vivimos, debemos de tener nuestra mirada en lo eterno, en el reino de Dios, trabajando, confiando en Él, que Él proveerá, obedeciéndole a Él, hermanos. Y como todos vamos a morir, hermanos, tenemos que tener nuestra mirada en lo eterno. Si tu fe está puesta en Jesucristo, ¿qué vamos a obtener si nuestra fe está nuestra fe está puesta en Jesucristo, hermanos? Vamos a obtener la vida eterna. Vamos a vivir plenamente en la presencia de Dios. Pero si nuestra vida no está en Jesucristo, hermanos, hay una consecuencia muy dura para la humanidad. En estos días hablaba con una compañera de trabajo y me dice, yo no creo que es así. Pues la Biblia dice que es así. Es que debemos de conocer quién es Dios, quién es el hombre y quién es Cristo. Porque los que no están en Cristo, lamentablemente, van a tener una separación eterna de la presencia de Dios en el lago de fuego. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, y no es para meterles miedo, es para que seamos conscientes. Ahora pregunto, ¿tu vida está en Jesucristo? ¿Tú anhelas la presencia de Dios? ¿Anhelas hacer la voluntad de Dios? ¿Dios es la prioridad en tu vida? Ustedes se van a responder. Leamos el versículo 11 y 12, hermanos. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. La historia de Abraham y Sara, hermanos, creo que muchos la conocemos, unas personas ya muy mayores. La Biblia describe que Sara tenía aproximadamente 90 años, que Abraham aproximadamente tenía entre 99 y 100 años, y no habían tenido al hijo que Dios le había prometido. Pero Sara tuvo fe porque dice que confió en Dios. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién le prometió el hijo a Abraham y a Sara? Dios. Esa confianza de saber que Dios va a cumplir sus promesas. Dios va a cumplir las promesas con cada uno de nosotros. Y de todos aquellos millones de hijos de Dios que es cristianos, que en otros países son perseguidos, acá en Occidente no somos perseguidos. Pero a ver si vamos a Medio Oriente, hermanos, Asia, ¿cómo están los cristianos allí? Pero Dios va a ser fiel y va a cumplir sus promesas. Y también a nosotros y en todas las generaciones, Dios ha cumplido sus promesas porque Él es fiel. Pero también vamos a entender que
En ese transcurso entre que llegó el hijo de la promesa, hubo un momento de incredulidad en la vida de Sara y Abraham, porque ellos eran humanos como nosotros, hermanos, que a veces fallamos. Sara recibió milagrosamente la capacidad para tener un hijo alrededor de 90 años, como les decía. Pero se recuerda que Sara y Abraham también fallaron cuando no obedecieron al Señor y Sara le dijo, pues con Agar mi sierva tengo un hijo, y a lo mejor así se cumple la promesa de Dios. Pero ellos aprendieron de esos errores, de esos fallos, hermano. Porque aquí aparece que Sara fue fiel a Dios, creyó a Dios. Hermanos, nada es imposible para Dios. Era una pareja muy mayor. Ahora, quizás a la gente de aquí, originaria de España, no me va a entender tan bien, pero a los extranjeros que venimos de otro lado, sí. O bueno, también a los de aquí españoles. ¿Cuántas veces nos hemos quedado sin comer? ¿Hemos pasado un día, 2 días, 3 días, un mes? No, Dios ha provisto, hermanos. De una u otra manera. De una u otra manera Dios provee trabajo, provee con algún hermano, con algún vecino, aún con algún familiar, con algún amigo. Dios provee lo necesario, hermanos. Entonces debemos entender que nada es imposible para Dios. Las promesas de Dios son seguras. Él es fiel y las cumple. Nuestra responsabilidad es confiar plenamente en Dios. Tenemos que tener paciencia y no caer en incredulidad. Si caemos en la incredulidad, volvamos a Dios, hermanos. Él nos perdona en Cristo y volvamos a la voluntad de Dios. Hace unos días, hermanos, se los he dicho en otra predicación, pero hubo un hermano que me contó que estaba pasando una crisis más o menos difícil y estaba sin trabajo, hermanos. Y este hermano fue a la carnicería y le dieron más dinero, más vuelto creo, palabras más, palabras menos. Creo que él dio un billete de 50 euros y le dieron el descambio o el vuelto de 100 euros. Y él salió y cuando revisó se dio cuenta, él quizás en una crisis había dicho, es una bendición del Señor, 50 euros más. No. Él regresó y le dijo al de la carnicería, me has dado más. Tenemos que ser fieles en los momentos, en cualquier momento, quizás en las circunstancias difíciles, hermano. Tenemos que ser fieles que Dios va a proveer y no caer en incredulidad y hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, cuando estamos viviendo situaciones difíciles, tenemos que ser muy firmes de nuestra fe en Dios, porque Él va a cumplir todas sus promesas en nuestra vida. Versículo 13 y 15, hermanos, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Quiénes fueron los que murieron? De las personas que estamos hablando, de Abraham, Isaac, de Jacob. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, o sea, pensando de donde habían salido de Ur, ciertamente no tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, mi amor. En estos versículos, hermanos, encontramos que los patriarcas del pueblo de Israel
Todos estos tuvieron una fe en Dios, creyendo en sus promesas, teniendo su mirada en lo eterno. Todos eran personas como nosotros que también tuvieron sus fallas, sus pecados, momentos de incredulidad, pero reconocieron su debilidad, se arrepintieron y tuvieron la fe en Dios. Tú y yo también podemos pasar situaciones similares donde hemos fallado, hemos pecado, pero tenemos a nuestro abogado quien pagó por nuestros pecados, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que es un buen momento de seguir firmes en la fe y quizás otros de que nos arrepintamos y creamos en Jesucristo. Firmes en la fe, viendo en lo eterno, hermanos. Hay muchos que ponen el ejemplo de Abraham, de Isaac y Jacobo como de prosperidad, hermano. Sí, ellos fueron prósperos materialmente. No lo vamos a negar. Y muchos dicen, como Abraham fue próspero, la bendición del Señor estaba ahí, tú también vas a ser próspero, vas a ser rico, vas a ser millonario, tus planes, tus metas se van a cumplir. ¿Vemos esto aquí, hermanos? No, la fe en Dios provoca obediencia, provoca tener la confianza en Él y ver el reino de Dios, pensar en lo eterno. Y si sus bendiciones del Señor está que nos prospere económicamente, gloria a Dios. Pero si en el plan maravilloso del Señor está que nos dé lo justo y lo necesario para vivir, gloria a Dios, hermanos. Lo material no tiene nada que ver con la fe en Dios. Ahora leamos el versículo 17, 18 y 19. Dice el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Esto del versículo 8 al versículo 19 es un resumen de la vida de Abraham, porque si queremos estudiar profundamente la historia de Abraham, está en Génesis, muchos capítulos. Pero aquí nos da un pequeño resumen que Abraham tuvo fe en Dios, salió de la ciudad de Ur, que habitó en la tierra, que aún habitó en la tierra prometida, pero su vista siempre estuvo en lo eterno, sus pensamientos estuvo en agradar a Dios. Vemos de cómo se cumplió la promesa del hijo prometido con Sara. Vemos que siempre tuvo su mirada, luego en los versículos del 13 al 16 vemos que Abraham tenía su mirada en lo eterno, en el reino de Dios, obediente. Y en el versículo 17 y 18 y 19 nos cuenta que Abraham pasó una prueba. Y las pruebas vienen para todos, hermanos. Todos, absolutamente todas las personas vamos a pasar pruebas. Todos los hijos de Dios vamos a pasar pruebas. El versículo 17 dice, por la fe Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. ¿A través de quién? ¿Quién era el hijo de la promesa, hermanos? Isaac. Abraham y Sara tuvieron a Isaac. A través de Isaac iba a seguir el linaje de Abraham. Hay pruebas de Dios en la vida, hermanos, y para Abraham llegó la prueba más grande de fe que pudo haber tenido. Sacrificar a su hijo Isaac, el primogénito, el hijo de la promesa, en quien iba a seguir en la descendencia de su linaje. Dios le dijo, a través de Isaac se va a cumplir la promesa. Y ahora cuando, en contexto, van a hacer el sacrificio, no hay cordero, va Abraham e Isaac y le dice, Isaac va a ser sacrificado.
Pero vamos a aclarar ciertas cosas, hermanos, porque en la Biblia encontramos actos únicos, históricos y no repetitivos. ¿Cómo así? El mar se abrió por Moisés. No vaya a usted tener mucha fe y querer ir a abrir el mar rojo, hermano. Pasan cosas que son propósitos de Dios y pasan solamente una vez. Son algo histórico y es único. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque si decimos que por qué Dios le dijo a Abraham que fuera y sacrificara a su hijo, no concuerda con el relato de la Biblia y podemos decir se contradice, pero no. Pero eso hay que leer la Biblia de la manera correcta, con el contexto literario, cultural e histórico, hermanos, para no cometer errores, para no cometer malas interpretaciones fuera de la voluntad de Dios. Vamos a aclarar que también Dios nunca tuvo la intención de que Abraham realmente sacrificara a Isaac. Los sacrificios humanos nunca fueron la voluntad de Dios. De hecho, Dios repudiaba eso de los pueblos paganos, los pueblos que cometían idolatría, hermanos. Pero Dios solamente en su soberanía le dijo a Abraham, ve, estaba probando la fe de Abraham, pero Dios, que es omnisciente, omnipotente, que lo sabe todo, Él sabía que no iba a suceder el sacrificio, hermano. Como hace unos días me enteré en una noticia de estos falsos profetas y estos falsos apóstoles, no sé en qué ciudad, hermanos, donde hacen unos shows terribles y ya no leen la Biblia, sino que realmente es bajo sus ideas y malinterpretan la Biblia, hermanos. Hubo un profeta de eso que él tenía la autoridad apostólica como Pablo, el apóstol Pablo, y que agarró una serpiente para que lo mordiera, porque el veneno de la serpiente no le iba a hacer daño, así como el apóstol Pablo en una de las historias de Hechos. Lamentablemente falleció. Por eso hay que leer la Biblia, interpretarla de la manera correcta, hermanos, para no cometer equivocaciones. No malinterpretemos la Biblia. Entonces entendemos que era una prueba para Abraham. Era una prueba para Abraham. Dios en su soberanía ya tenía previsto que no iba a pasar. Ahora, Dios puso esta prueba, la más grande a Abraham, y en su soberanía sabíamos que no lo iba a hacer. Para alguien con menos fe, hermanos, esto hubiera sido el derrumbe de todas sus esperanzas. Para alguien con menos fe, una fe débil, hubiera sido el derrumbe de todas sus esperanzas. Hermanos, ¿cuántas personas hay? Y admiro mucho a muchos misioneros que han tenido todo en muchos países estables. Por ejemplo, hay misioneros de Estados Unidos, de familias que son muy ricas, pero vienen y escuchan la voluntad de Dios, el propósito de su vida, renuncian a lo que tienen, renuncian a sus carreras, renuncian a todo y se van a Medio Oriente, a la India, a predicar el Evangelio, hermanos. Son pruebas que todos vamos a pasar, quizás a unos tenemos que dejar nuestra ciudad, tenemos que dejar muchas cosas, pero algo estoy seguro, de que todos vamos a tener pruebas. Y hay pruebas también de enfermedad, hermanos. Hay pruebas económicas. Hay pruebas de que nuestra familia se está derrumbando. Pero es ahí donde nuestra fe en Dios tiene que estar firme, hermanos. Firme. Porque, ¿qué pasa si tú, siendo un abogado de excelencia aquí en España, reconocido, trabajando en una consultoría que solo maneja casos millonarios, y esta persona se convierte al cristianismo
Y el Señor, la voluntad del Señor es que deje su carrera y que sirva como ministro, que sirva como misionero, de que sirva como pastor. Hay que entender que la voluntad y el propósito de Dios no son los nuestros, hermano. Quizás a muchos no nos va a cambiar. Tenemos que seguir trabajando donde estamos trabajando y no pasa nada. La voluntad del Señor, el propósito de Dios, y está bien. Pero para Abraham, que tenía una fe, una confianza plena en el Señor, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Dice el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Hermanos, Abraham, el relato es, llevó a Isaac al monte, a donde iba a ser el sacrificio. Obedeció a Dios. ¿Por qué obedeció a Dios? Porque su fe era fuerte. Su fe en Dios su confianza en Dios estaba plena, hermanos. Porque sabía que si Dios le había prometido que a través de Isaac se iba a cumplir su promesa, pues Dios, es como decir, yo no sé, yo solo sé que Dios es poderoso para hacer hasta lo imposible de que se va a cumplir la promesa con Isaac. Si Él me dice esto, yo voy a obedecer a Dios. Porque mi razonamiento a veces es limitado y no entiende, pero creo que Dios es poderoso aún de resucitar a Isaac. Por eso él pasó la prueba, hermanos. Tuvo la confianza en Dios. La expresión Dios es poderoso era tan grande porque su confianza en la integridad de Dios, que sintió perfectamente seguro en obedecer absolutamente y dejar los medios y las maneras a Dios, hermanos. Abraham superó la prueba porque Isaac nunca se había convertido en un ídolo. Y él adoraba y confiaba y su prioridad era Dios. Hermanos, muchas veces ponemos a nuestros hijos como ídolos. Muchas veces ponemos a nuestro trabajo como ídolos, a nuestra pareja como ídolos, y no al único que nosotros debemos adorar y el que debe ser prioridad en nuestra vida debe de ser Dios. Pero como aquí entendemos de que Isaac no era un ídolo para Abraham. Abraham confiaba en Dios, hermanos. Abraham superó la prueba porque Isaac nunca se convirtió en un ídolo. Podemos ver la fe probada y triunfante de Abraham. Dios es fiel y cumplió su promesa de que a través de la simiente, a través de Isaac, siguió el linaje de Abraham. Vino Jacob, vinieron los 12 patriarcas de la tribu de Israel, vino la nación de Israel, y de ahí nació Jesucristo. Entonces Dios es fiel y cumple sus promesas y provee siempre. Porque ¿qué pasó en ese acto cuando estaba Abraham con Isaac? Un ángel bajó y le dijo, hey Abraham, espera, no sacrifiques al niño, aquí hay un cordero. Era también un ejemplo de que un día iba a venir el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, Jesucristo, quien vino, murió y que murió por nosotros para el perdón de pecados, hermanos. Así que quiero recalcar 5 puntos importantes, hermanos. Por la fe en Dios vamos a ser obedientes a su voluntad. Por la fe en Dios vamos a tener como prioridad lo eterno. Por la fe en Dios sabemos que sus promesas se van a cumplir. Por la fe en Dios vamos a perseverar hasta el fin de nuestros días. Vamos a ser constantes, vamos a ser persistentes, vamos a perseverar hasta el fin de nuestros días, hermanos. Por la fe en Dios en medio de las pruebas, vamos a confiar plenamente en su poder. Ahora les digo esta pregunta. ¿Han encontrado ustedes su propósito de vida? ¿Están ustedes viviendo bajo la voluntad de Dios? ¿O qué esperamos para hacer la voluntad de Dios?
Debemos de vivir por la fe en Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestra vida. Todos estos el escritor pone estos ejemplos, hermanos, para que en aquel momento los judíos cristianos tuvieran un respaldo y sean firmes en la fe, de que no regresar al judaísmo, no regresar a la ley de Moisés, sino aceptar la voluntad de Dios, que ahora estaban viviendo bajo el nuevo pacto, bajo el evangelio de Jesucristo, igual que nosotros, hermanos. Porque en el versículo 12:2, que es una continuidad, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que, hermanos, caminemos por fe en Dios. Nuestra fe debe de ser firme en cualquier circunstancia. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque hemos leído, hemos estudiado tu palabra, Señor. Gracias porque en tu palabra encontramos estos ejemplos de fe, estos hombres que eran como nosotros, Señor, con debilidades, con fracasos, con muchas cosas, Señor. Pero ellos te obedecieron, escucharon tu voz y te obedecieron, Señor. Y tuvieron su fe puesta en ti, Padre. Ayúdanos a que nosotros también seamos firmes en la fe, que no desmayemos, que no regresemos al mundo, que ante cualquier enfermedad, ante cualquier crisis, ante cualquier adversidad que podamos pasar en nuestra vida, Señor, podamos tener la fe en ti, la fe en Dios. Esa fe que nos va a producir obediencia, hacer lo correcto, tener nuestra mirada en lo eterno y sabiendo que tú eres fiel para cumplir tus promesas a tu tiempo, Señor, a tu tiempo y a tus medios, Padre Santo. Bendice a cada hermano, que esta palabra pueda ser, esa palabra transforme su vida y que cada día, Señor, nosotros reflejemos esa fe en Dios a las personas que nos puedan ver, quizás compañeros de trabajo, quizás familiares, vecinos, Señor, que puedan ver que nosotros somos seguidores de Jesucristo, discípulos de Jesucristo, que puedan ver que nuestra fe es fuerte y nuestra mirada está en Jesús, el autor y consumador de la fe, que nuestra mirada está en el reino de Dios. Padre, gracias por esta oportunidad. Bendice a cada persona que estuvo aquí y te pido que tu Espíritu Santo vaya quebrantando su vida a través de tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos en una próxima.